La transmisión en vivo de Seiran dejó su huella en el episodio 51 de Yals Apkn, que se transmite por Star Televisión los viernes por la noche, el 22 de diciembre. Aquí están los hechos que tuvieron lugar en el Kingfisher. La venganza de Seiran dejó su huella. En el último episodio de Yals Apkn, Kazim se llevó a su hija Seiran a pesar de Gulgun y dijo: «Vine aquí porque me arrepiento, mi hermosa hija». Al mismo tiempo, el abuelo de Ferit, que estaba enojado por la exuberancia de Ferit, dijo que no rechazaría a Semuz porque venía con buenos modales. Pelin también le pidió ayuda a su madre Zerrin para Sacide. Sacide le dijo a Zerrin: «Si tu hija vive en esta mansión es gracias a mí. Si hablo con ella, la pondrán frente a la puerta tan pronto como dé a luz». Presa del pánico, Zerrin lo metió en un taxi, y lo envió a la dirección que dijo. Mientras Ferit obedecía a su abuelo y se quedaba en casa, Alice Coran también ordenó a Latif: «El anillo que dibujó estará en exhibición. Preparen el lanzamiento mañana. Todos verán el talento de Ferit Coran». Latif, que fue a la habitación de Ferit, dijo: «Alice Aga estaba muy complacida con tu actitud esta noche. Entiendes que no puedo ocultarle a mi maestro lo que mis ojos ven y mis oídos oyen, ¿verdad? Tu abuelo tendrá una sorpresa para ti. Mañana». Ferit, que le dijo que se iba a dormir, se vistió y salió del ático. Mientras tanto, mientras Suna estaba preocupada por Seiran, Nuket se acercó a ella y le dijo: «Serías feliz si algo le sucediera a Seiran». Suna se volvió loca con estas palabras y mientras lo echaba, Kaya entró en la habitación. Mientras Kazm ponía las fotos de Ferit y Pelin en la habitación donde llevó a Seiran, Suna también llamó a Abidin por Seiran. Y Fakat, que lo vio, advirtió a Suna que no dejara atrás a su familia: «Tienes que vivir con lo que sea que experimentes». Kaya escuchó su conversación. Kazm se enfrentó a Seiran y Suna me echó. «Los Coran destruyeron a mi familia. Nos tiraron a las calles como basura. Me enteré de que Alice Coran fue quien te dio las pastillas anticonceptivas. Alice Aga hacía que todos lo siguieran. Ahora van a ser noticia y a deshonrarte. No te quedes callado, Seiran, te arreglé un canal de televisión. Subirás allí y contarás lo que pasó en la mansión. Aunque no sea por ti, hazlo por Suna. Si eso no te importa, hazlo por tu tía Atus. Esa mujer pasó su vida sola con Alice Aga solo para él», dijo. Cuando Seiran dijo que no haría esto, Kazim dijo: «No tengo ganas. Lo siento, cometí un error. Hice una vida miserable tanto para ti como para mí. Te traje aquí para pensar en ello. Tú, no intentes huir. No seamos malos». Dicho. Al escuchar lo que sucedió en el mismo momento de Sacide, Semuz dijo que este incidente no se revelaría hasta que Pelin se casara. Cuando Sacide afirmó que no iría, afirmó que le daría una habitación en su casa. Ferit acude a Atus y Esme y les pide ayuda. Al afirmar que no le haría esto a Kazm, Seiran dijo, cuando él objetó: «Tú me victimizaste en primer lugar. ¿Dónde has estado hasta ahora, padre? Me pateaste cada vez que caí. ¿Se supone que debo creer que puede cambiar en un día ahora? Ojalá hubieras dicho estas cosas no para tu propio beneficio, sino porque te arrepentiste». Se rebeló diciendo: «No puedo hacerlo, estoy enojado con Ferit, no descargaré mi enojo con su familia». Kazm, que amenazó a Seiran con no mostrarle a su madre, no la dejó ir. Atus también se enteró de la ubicación de Seiran y Kazam gracias a Okesaga. Al mismo tiempo, Orhan, que veía a Nuket como una amenaza, pidió ayuda a Ifakat para poder tomar a su padre bajo su tutela y tener todos los poderes que tenía. Ferit, que tomó medidas para salvar a Seiran, dijo que cuando se enteró de que Suna había enviado un mensaje a Abidin, deberían llevárselo a él también. Kaya, por otro lado, observaba a Suna, quien se estaba preparando en secreto fingiendo dormir. Nuket, que estaba despierta en ese momento, notó que Suna se preparaba y se marchaba. Mientras Suna, que aceptó el plan de Ferit, fue y distrajo a su padre, entró Seiran. Le dijo a Suna: «Regresaste a esa mansión, no tengo una hermana como tú». Luego le dijo a su padre: «Déjalo ir. Haré lo que dices. Expondré la suciedad de los Coran». Seiran, que se escapó de casa, primero fue a abrazar a su hermana y luego a Ferit. En el auto, Seiran le dijo a Ferit que su padre había organizado una transmisión en vivo y le dijo: «Se vengará de tu abuelo cuando lo piense. Pero no lo acepté, esperas un cálido agradecimiento de mi parte. Pero después de lo que aprendí, no puedo hacer eso».
Gracias de todos modos. Cuando Suna regresó a casa, Kaya comenzó a gritarle, ¿con quién estabas? ¿Dónde estabas? Dicho. Aunque Suna declaró que fue a Seiran, Kaya tuvo un ataque de nervios y dijo confié en ti. En ese momento, Ferit y Seiran, que habían ido al chalet, empezaron a hablar. Seiran dijo, el amor no siempre cura. Fallamos, no pudimos aprender a amarnos. Estuve expuesto a tus celos, incluso acepté tener un hijo porque tú y tu abuelo lo querían. Pero tu abuelo intentó impedir que tuviéramos hijos, la doncella sultán incluso puso medicinas en el agua que bebí, dijo. Cuando Ferit dice que su abuelo no haría tal cosa, Seiran dice que su abuelo está jugando con todos ustedes. Al final del día no le pasa nada. Dijo que nadie en esa casa tiene derecho a decir nada ni a tener una postura. Entonces, Ferit dijo, ¿te encanta hacerme daño a mí y a mi familia? No. Hice las paces con tu padre para que no te separaras de tu familia. Serías infeliz sin tu madre y tu hermana. Ya que estamos hablando de los hechos. Eres exactamente como tu padre, eres exactamente la hija de Kazm Sanl, dijo. Cuando Seiran se enojó y trató de abofetear a Ferit, ella dijo, ¿ves? Esto es una prueba, dijo. Kazm, que estaba furioso después de que Seiran se escapara, fue a Atus y le preguntó por qué le había dicho a Suna su ubicación. Luego lo golpeó con su pasado. La tía Atus, que estaba herida, dijo, desperdicié mi vida para que no crecieras en manos de tu madrastra. Si no fuera por mí, nadie te consideraría un hombre. ¡Qué vergüenza! Mientras Seiran y Ferit peleaban nuevamente a la mañana siguiente, Ferit dijo, mira primero a tu propia familia. Te criaron hasta esta edad para venderte. Si no hubiera aparecido ante ti, ¿habrías podido hablar conmigo? ¿Por esto? Te ofendiste porque te tratamos así. Deja de golpear a mi familia. Seiran, que estaba perturbada por lo que escuchó, dijo, ¿sabes cuál es tu único éxito en esta vida? Llevar la inmoralidad de tu familia al siguiente nivel. Eso es todo lo que eres. Ferit la dejó allí y se fue. Tu era comienza en la empresa, Ferit. Semuth llegó a Kazm a través de Zerrin y le dijo la ubicación de Seiran, diciéndole que deberían unir fuerzas. Kazm, que encontró a su hija, se alegró mucho cuando escuchó que ella había aceptado aparecer en el aire. Ferit, que acudió a la empresa después de sus experiencias con Seiran, rompió a llorar cuando se enteró de que se produciría el anillo que diseñó por primera vez. Alice Coran felicitó a su nieto Ferit diciendo, tu era comienza ahora. Después de mí, es tu turno. Transmisión en vivo moverse desde Seiran. Si bien la aparición de Seiran en la transmisión en vivo durante el lanzamiento de la noche generó un gran temor en todos, Seiran dijo al aire, todos piensan que estoy en un cuento de hadas. Pero nunca fue así. Mi padre me obligó a casarme. Es más, también existe el lado opuesto de esto. Esta situación. Ese anciano, Alice Coran, es el principal arquitecto de este matrimonio forzado. Él es quien hizo que su familia eligiera a la novia que consideraba adecuada. Entre las chicas que trajo a la casa de baños. Primero, eligieron a mi hermana, no a mí, y luego, cuando vinieron a ver a mi hermana, me obligaron a casarme porque su hijo me quería. Mi padre me vendió a cambio de propiedades. Continuado. Confesó todo lo que había vivido. Luego dijo, ni siquiera me dejaron estudiar, porque querían a alguien que hiciera todo lo que decían. Por eso aceptaron a esa mujer y a su hijo ilegítimo. Esa mujer ahora vive con ellos. Cuando nos casamos, ella era tener una aventura con otra persona. Lo aprendí la primera noche. Al dar consejos a las jóvenes, Seiran dijo, no deben creer en cuentos de hadas, no deben dejar su honor y orgullo fuera de la puerta, sin importar el umbral que atraviesen. Al elegir a su cónyuge, deben prestar atención a lo bueno que es persona que son. Deberían tratar de luchar contra todo tipo de violencia, porque el odio, como el amor, se extiende cada vez más. Vio a Ferit llegar al estudio. Fui obligada a casarme por mi padre al ser golpeada. Seiran, quien habló de sus experiencias durante años en la transmisión en vivo en la que participó, dijo, muchas personas pensaron que estaba en un cuento de hadas, pero nunca fue así. Me obligaron a casarme porque mi padre me golpeó. Alice Coran es el verdadero arquitecto de este matrimonio forzado. Entre las chicas las reunió en la casa de baños para encontrar la futura novia adecuada para su familia. Es un hombre que hace que la gente elija. Eligieron a mi hermana, no a mí.
como si estuvieran eligiendo bienes de un mercado de productos básicos. Luego, me obligaron a casarme porque su hijo me quería. Mi padre me vendió a cambio de propiedades. No todos los matrimonios y firmas en este país se basan en el consentimiento. Si no tienes libertad financiera, si no tienes una casa a donde ir, la vida te da tanto miedo. En la primera noche de mi matrimonio, me enteré que mi esposo estaba con otra mujer. Supuestamente es una de las familias más respetadas y valiosas del país. Los Koran ni siquiera me permitieron estudiar, me lo impidieron. Porque una esposa que se somete a todo lo que quieren es una esposa que tolera todo lo que hacen, que no ejerce su libre albedrío. Era hacer de alguien que la abandonó cuando ella entró por la puerta una esposa para sus hijos. Aceptaron tanto a un hijo ilegítimo, y a su madre porque no era yo. Ya estaban juntos cuando nos casamos. Aprendí esto cuando vi a la mujer en mi habitación la primera noche. Mi esposa me dijo esa noche, lo sabrás todo, pero no te queda más remedio que permanecer en silencio. ¿Qué significa para una mujer casada volver a casa desde la primera noche? Lo sabes en esta sociedad, ¿verdad? Si no puedes mantenerte en pie y no hay nadie que te sostenga, tienes que guardar silencio. Nada es lo que parece. Al elegir esposa, mira lo buena persona que es, no su riqueza. No puedo explicar la desgracia que se esconde detrás de esas vidas brillantes. Las jóvenes no deberían creer en cuentos de hadas, la vida no es así. El precio de su amor no debería ser su libertad. No importa qué umbral crucen, no deben dejar su honor, orgullo y carácter fuera de la puerta. Al elegir cónyuge, deben decidir teniendo en cuenta lo buena persona que son, no lo guapos o ricos que son. Que vean si pueden llevarse bien y ser felices. Que intenten luchar contra todo tipo de violencia. Porque la voz que no puedes alzar como mujer la heredan tus hijos como silencio. Si no reprimes la primera mano que hoy te tiende la mano y la aceptas, mañana esa bofetada estallará en la cara de un niño indefenso. Como el amor, el odio se transmite de persona a persona, de generación en generación. Se está extendiendo y multiplicando. Quienes vieron la serie quedaron encantados. El discurso de Seyran en el Kingfisher se convirtió en la agenda de las redes sociales. Los usuarios elogiaron la actuación de Afra Sarasoglu, quien interpretó a Seyran en el escenario, y del guionista, diciendo, me convertí en la voz de todos los oprimidos, me sentí mal. Del llanto y las líneas son muy buenas, reflejan la vida real. Hizo comentarios sobre las frases. Seyran dispersó a la familia Koran. La serie Yal Sapkn de Star Televisión, que está alcanzando los primeros puestos en los ratings y fascina al público, también se sigue con gran interés esta semana. La serie, firmada por OGM Pictures, sigue llamando la atención con su impresionante guión escrito por Leila Usluoter y Ekin Aksai. La serie, protagonizada por actores experimentados y exitosos, mantuvo al público pegado a la pantalla hasta su último episodio. Seyran, quien participó de la transmisión en vivo del último episodio de la serie, contó todo lo que vivió. Ferit, por su parte, irrumpió en la transmisión en vivo. Mientras Ferit vomita ira contra Seyran, veamos si Ali Saga puede soportar lo sucedido. Por otro lado, Ferit, quien aceptó que había terminado por completo con Seyran, dejó su huella en el tráiler con las palabras te dejo en manos de Dios. No olvides suscribirte a mi canal para más.